Un saludo muy grande, mis hermanos, esperando que esta primera semana del plan que estamos haciendo haya sido de bendición, que todo lo que hayan podido aprender haya colaborado en el crecimiento de cada uno de ustedes. Para esta semana estamos en la segunda semana y hemos leído o han tenido que leer el capítulo 3 del libro de Juan, ¿verdad? Y allí encontramos una historia bien interesante y una enseñanza muy particular que nos va a dejar mucho para nuestras vidas en el día de hoy. Se trata del encuentro entre un maestro de la ley, entre Nicodemo y el Señor Jesús. Allí en todo el capítulo 3 se describe este encuentro y toda la conversación que ellos tuvieron y todo lo que le enseñó Jesús a Nicodemo. Para comenzar, veamos quién era Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, una persona que se había instruido en la ley del Señor, en la palabra del Señor. Y recordemos lo siguiente, muchas veces cuando hablamos de fariseos, maestros de la ley, de una vez juzgamos y de una vez pensamos en personas malas. No, estas personas realmente buscaban a Dios con todo su corazón y sinceramente. Lo que pasa es que en muchas ocasiones este conocimiento o las actitudes que ellos tenían hacia la palabra del Señor o lo que pensaban ellos era el cumplimiento de esa palabra que ellos escudriñaban, estaba equivocado o tenían un enfoque equivocado. Muchos de ellos, como el caso de Nicodemo, eran personas más ubicadas en el sentido de lo que quería decir la palabra. Otros no, otros esperaban, por ejemplo, una solución política y social, un restablecimiento de un reinado humano, terrenal, ¿ok? Mientras otros, como en el caso de Nicodemo, pensaban que esto no era así y el Señor les ilumina, ¿verdad? A ellos a tener esta concepción real de lo que significaba la promesa de la venida del Mesías. Es por tanto que este hombre llega ante Jesús. Incluso vemos que el relato comienza donde nos describe que este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino a Jesús de noche? Él vino a Jesús de noche porque recuerden lo siguiente, y es bueno que vayamos entrando en el contexto de todo. Los maestros de la ley, los fariseos, ellos tenían una concepción de que ellos tenían una verdad y consideraban a aquellos que no lo tenían, a los más bajos en la escala social del pueblo, como no poseedores o los consideraban como pecadores. Entonces el hecho de que él estuviese reuniéndose con Jesús, cuando Jesús era un maestro muy objetado por toda la cúpula religiosa de la época, hizo entonces que este hombre tomara esa decisión. Voy a llegar a Jesús de incógnito o solapadamente. Por eso él llega entonces a Jesús de noche. Y fíjense que el primer reconocimiento que él hace de Jesús es algo muy acertado. Él le dice a Jesús: sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie que pueda hacer las señales que tú haces, no hay otra razón que no venga de Dios. O sea, Jesús venía de Dios y por eso él hacía esas señales y él estaba claro. Y fíjense un detalle muy importante, y esto es un tema que ojalá, yo creo que lo vamos a ver más adelante, que es un detalle muy importante y muy extraordinario de lo que describe algo acerca de Jesús, que son lo que se llaman los milagros mesiánicos. Los mismos judíos, los mismos maestros de la ley habían establecido que el Mesías, cuando llegara, debía cumplir ciertos requisitos en cuanto a ciertas señales que tenía que hacer. Y Jesús cumplió esas señales. Mas, sin embargo, ellos se negaban a reconocerle. Y eso es un tema muy interesante y lo vamos a ver quizás en unas 2 o 3 semanas o un poco más adelante. Pero va a ser algo bien bueno. Entonces vemos que Jesús llega de noche, Nicodemo llega a Jesús de noche. Entonces Jesús, de una vez, él reconoce en Nicodemo una necesidad, la necesidad de todo el hombre, la necesidad que tienen todos los hombres de ser transformados.
la necesidad de un nuevo nacimiento. Ahora, ¿por qué es necesario que el hombre tenga un nuevo nacimiento? Recordemos lo siguiente: el hombre fue creado perfecto, ¿ok? Y a través del pecado, por el pecado, esa naturaleza se corrompe y llega a tener lo que llamamos una naturaleza caída. El reino de los cielos llega en Jesús y es manifestado a los hombres. Pero para entrar a ese reino no puede entrarse de una forma natural. O sea, el hombre con su naturaleza humana, su naturaleza caída, no puede llegar a ese reino de los cielos. Por lo tanto, es necesario una transformación. Y por eso Jesús entonces le dice en Juan 3:3 a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que entonces que el hombre tiene una naturaleza caída y necesita ser transformado. No hay otra manera de entrar a ese reino. Entonces, él le indica que tiene que nacer de nuevo. O sea, tiene que haber una nueva criatura. El hombre tiene que constituirse una nueva criatura para poder entrar a ese reino. Y aquí vamos a detenernos para analizar algo. Fíjense lo siguiente en cuanto a la naturaleza del hombre natural. Yo creo que muchos de ustedes han oído esta expresión. Yo creo que todo cristiano ha oído esta expresión de parte de aquellos que no conocen al Señor. Dicen, pero es que el cristianismo, el evangelio, es muy aburrido. Y les voy a decir algo: estas personas cuando dicen esto tienen toda la razón. Tienen toda la razón. ¿Por qué? No es que el evangelio sea realmente aburrido, sino que la percepción que ellos tienen es esa. Ahora, ¿por qué ellos tienen esa percepción? Porque ellos en su pecado no son atraídos por las cosas de Dios. El hombre en su naturaleza humana y pecadora no es atraído por las cosas de Dios. Recuerden lo que dice la palabra, que todos se han pervertido a una, que todos hemos pecado, por tanto estamos destituidos de esa gloria. Entonces el hombre en su naturaleza no busca las cosas de Dios, sino que busca el pecado. Incluso nosotros, siendo transformados, redimidos y siendo hijos del Señor, somos atraídos por el mal. Y esta naturaleza de pecado, como decía Pablo, ¿quién me librará de esta naturaleza? O sea, de esta carne. Entonces vemos lo siguiente, y voy a poner el siguiente ejemplo para que tengamos una idea más precisa de esto. Usted a una vaca le coloca unos bistecs de carne para que ella se la coma. Difícilmente esta vaca se la va a comer. Igualmente, si usted tiene un león en su casa, en una jaula, y usted le coloca un fardo de paja, este león se morirá de hambre, pero no se va a comer esa paja. ¿Por qué? Porque eso corresponde a su naturaleza. La única forma de que un león coma paja es que sea transformado en su naturaleza, que cambie sus hábitos, que se cambie todo su aparato digestivo y este pueda comerse la paja. Igualmente sucede con el hombre, por eso el hombre natural ve con rechazo a lo que nosotros somos atraídos, a lo que nosotros amamos. Por eso el cristiano se siente atraído y se goza y se satisface y se alegra en leer la palabra, en orar, en cantar, en cumplir la voluntad del Señor. Por eso es que el cristiano le atraen esas cosas. Ya cuando llegamos al Señor, ¿por qué no nos atraen las cosas del mundo? Porque tenemos una naturaleza diferente. Al cristiano no le atraen esas diversiones que le atrae al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza diferente, hemos sido transformados, somos hijos de Dios y nos atraen las cosas del reino, nos atraen las cosas del Señor. Bueno, eso es el deber ser. Analicémonos y tengamos cuidado si nos están atrayendo otras cosas que no sean las cosas del Señor. Entonces Jesús le dice a Nicodemo aquí, explicándole entonces la necesidad que tiene de ese cambio en su vida, que es necesario nacer de agua y del Espíritu. Vemos que dice el texto bíblico que Nicodemo le pregunta al Señor, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí incluso el Señor
le hace otra observación a Nicodemo bien interesante, porque recordemos quién era Nicodemo, ¿verdad? Un hombre instruido en la palabra. Normalmente estos hombres que eran maestros de la ley, en muchos casos sabían grandes porciones de la ley, o sea, de las escrituras del Antiguo Testamento, de memoria. O sea, memorizaban grandes porciones de la palabra y él tenía que conocer toda esa palabra a la que Jesús se refería. Entonces Jesús se refiere aquí y le dice, pero ¿cómo es esto de que tú, si eres un maestro de la ley, no conoces estas cosas? ¿Cómo es que tú no sabes esto si eres un maestro de la ley? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Pues Jesús le hace la referencia. Tienes que nacer de agua y de espíritu. Jesús estaba refiriéndose aquí al profeta Ezequiel. De seguro Nicodemo conocía este pasaje y había pasado muchas veces por allí, ¿verdad? Donde en Ezequiel 36, 25 al 27, la palabra del Señor dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El profeta Ezequiel diciendo lo que iba a hacer el Señor en ese proceso de salvación, de transformación de la vida del hombre que llegara y creyera en Jesús. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba diciendo? Eso es el nuevo nacimiento, nacer de agua y de espíritu, seréis limpiados, dice el Señor, y os daré un corazón nuevo. Cuando Él dice, te quitaré ese corazón de piedra y te pondré uno de carne, ¿qué es eso? Está cambiándole la naturaleza. Esa es la descripción del cambio de la naturaleza del hombre cuando deja de ser un hombre natural y pasa a ser un hombre espiritual. Cuando cree en el Señor Jesucristo, es transformado, el Señor entonces le provee a su corazón una naturaleza diferente, una naturaleza nueva. Es un corazón de carne y no de piedra. Y Él promete y dice, y pondré mi espíritu, como dije antes en mayúscula, ¿verdad? El Espíritu Santo, para que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Fíjense que en todo el Antiguo Testamento, y ahora que ustedes van a estar leyendo, y ahí la importancia es tremenda de leer la palabra del Señor toda, ustedes se van a dar cuenta que en los mandamientos y en los lineamientos de los sacrificios y de todo lo que era apartado para Dios y todo lo que era dedicado a Dios, hay un detalle muy interesante. Todas estas cosas tenían que lavarse con agua. No es el hecho del agua, es el hecho de lavarse, de la limpieza, del apartamiento, porque para santificar todas estas cosas debían estar puras, debían estar limpias. ¿Qué quiere decir? Que no tuviese ningún defecto, ningún sucio, ninguna cosa que no le perteneciera a cada elemento que iba a ser dedicado al Señor. Por eso se lavaba, el Señor nos mandaba a lavar con agua. ¿Ok? Y entonces Él aquí hace esa referencia y a través del profeta lo hace. Entonces por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazca de agua y de espíritu. Ahora bien, esta necesidad de cambio, de transformación en el hombre, iba a obrarse, iba a darse luego de que se produjera el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cómo es esto? Ve que luego de que el hombre natural, al creer en el Señor, es transformado, ¿ok? Pasa entonces a ser templo del Espíritu Santo, receptáculo del Espíritu Santo. El Señor viene a morar en él. Pero para que se diera esto, el Señor le explica a Nicodemo, fíjate, de la misma manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor acá? A algo que pasó en el pueblo de Israel. Por eso vuelvo a insistir, la importancia de leer toda la Biblia. Ustedes cuando los vean van a darse cuenta. Porque quizás muchos
habían pasado por este pasaje de Juan y no saben qué es esto que el Señor aquí está hablando acerca de una serpiente que fue levantada en un desierto. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos murmuraron y ellos se quejaron y el Señor se molestó con ellos y mandó unas serpientes que los mordieran y empezó una mortandad dentro de ese pueblo. El Señor le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce, levántala en un asta, colócala en un sitio alto, y todo aquel que fuese mordido por la serpiente, lo que tienes que mirar hacia esa serpiente de bronce y será salvo, será sano, salvo, evidentemente. Entonces, fíjense lo siguiente, para que veamos el paralelismo tan interesante aquí. Una serpiente, símbolo del pecado, símbolo del enemigo, mordiendo y trayendo muerte hacia ese pueblo. ¿Qué tenía que hacer ese pueblo? Mirar hacia esa serpiente de bronce que estaba levantada en un asta para ser salvo. Entonces, vean el paralelismo aquí, el Señor explicándole a Nicodemo, exactamente igual como la gente miraba a esa serpiente que estaba levantada allí y obtenía sanidad, asimismo, el Hijo del Hombre, o sea, el Señor, Él mismo tenía que ser levantado en una cruz para que todo aquel que en Él crea, entonces, tenga vida eterna. El hombre muerto en sus delitos y pecados solo tenía un destino, y era la muerte, la condenación eterna. Ese era el castigo que merecía, y solo así era posible que se satisfaciera esa ira de ese Dios santo ofendido por el pecado. Por eso era necesario que para entonces ser salvo de ese destino hubiese un sustituto que expiara ese pecado, que es Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De allí entonces la necesidad, lo imperiosamente necesario para todos nosotros que hayamos creído en Él, porque entonces Él establece en su palabra que Él llega a morir para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Porque el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Entonces, a través de toda la palabra encontramos que solo creer es suficiente para tener salvación. Vemos que desde Abraham, que creyó y le fue contado por justicia, y quizás alguna vez usted se ha preguntado, ¿y cómo esa gente antes que vivió antes de que viniera Jesús fue salvo? De la misma manera que nosotros, ellos creyeron en ese Jesús mirando hacia adelante, porque ellos creyeron en ese Mesías que vendría, ellos creían en ese Salvador que iba a venir por cada uno de nosotros. Entonces, solo creyendo en Jesús somos salvos. ¿Y qué sucede entonces después? Lo que le explicó Jesús a Nicodemo: somos transformados, hay una nueva naturaleza. No existe alguien que se diga cristiano de verdad que no tenga una transformación en su vida. Si alguien dice ser cristiano y no experimenta esa transformación en su vida, no ha creído en realidad. Simplemente dice que es cristiano, simplemente dice seguir a Jesús, pero realmente no ha tenido una conversión, un encuentro con el Señor. Porque esa transformación es determinante, esa transformación es la evidencia más fehaciente que tenemos de una transformación, de una conversión. Y es por eso entonces que Jesús también en el mismo capítulo, ya finalizando, le explica a Nicodemo el hecho de la diferencia entre entonces lo que es nacido del Espíritu y lo que es nacido de la carne. Por eso entonces él le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido entonces del Espíritu, Espíritu es. Cuando creemos en el Señor, esa naturaleza entonces cambia, somos transformados, y esa es la razón por la que entonces que comienzan a agradarnos las cosas del Señor, y las cosas entonces del mundo se las dejamos a aquellos del mundo que les parecen muy buenas, pero que a nosotros ya no nos gustan, y a ellos les parecen aburridas lo que nosotros hacemos, porque su naturaleza es como la del león que necesita comer carne, y ellos ven a las cosas de Dios como paja. Vamos entendiendo. Entonces vemos que es necesario que entendamos esto. Nosotros debemos buscar las cosas del Espíritu. Por eso en Gálatas, ¿verdad?, se nos explica: manifiestas son las obras de la carne, y se enumeran allí todas esas obras. Eso está escrito en la guía, ¿verdad? ¿Y cuál es lo que realmente va a obrar en nosotros? ¿Qué es lo que tiene que brotar de nosotros y vivir y habitar en nosotros? El fruto del Espíritu. Porque ¿quién está en nosotros?
¿Qué dijo el Señor en Ezequiel que iba a poner dentro del corazón de cada uno de nosotros? Su espíritu. Entonces, su espíritu tiene que obrar en nosotros para que entonces nosotros haya ese fruto, que es el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, contra tales cosas no hay más nada que pueda afectarla. ¿Ok? Entonces, en contraste con las obras de la carne, el fruto del Espíritu debe ser evidente. Es nuestra responsabilidad entonces cultivar que ese fruto del Espíritu esté siempre presente en nuestras vidas. Hermano, ese llamado. Tenemos que dar entonces fruto. Para que ese fruto salga, el Espíritu tiene que tomar todos los aspectos de nuestra vida. No podemos entregarle un solo aspecto, no. Toda nuestra vida tiene que estar dedicada a cumplir la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor quien produce en nosotros la santificación que el Señor exige de cada uno de los que hemos creído en Él, para entonces dar fruto como Él nos los ha pedido. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y nos vemos en la próxima clase.